¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenidos a su programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Estamos estudiando la segunda carta a los tesalonicenses. Vamos en la segunda parte, que es el capítulo 2. Entonces, pues te invito a abrir tu Biblia en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Antes, déjame hacer un breve contexto de lo que es Tesalónica. Tesalónica hay que recordar que está en lo que es hoy en día Grecia. Era un puerto, era un puerto muy importante, la ciudad todavía existe. Era un puerto muy importante que había mucho comercio, tanto de los barcos que venían del oriente como los barcos, la mercancía que llegaba ahí para ser distribuida al resto del centro y del norte de Europa. Entonces era un puerto donde había mucho trasiego de mercancía. Eso, ¿por qué es beneficioso para el contexto? Porque nos ayuda a entender que Tesalónica era una iglesia donde las buenas nuevas se llevaban rápidamente por todas partes del mundo, ¿ok? También hay que entender que Tesalónica pues, estaba en Grecia, donde se adoraban a muchos dioses. Le recuerdo que había muchas religiones paganas, estaban muy fuertes. Ahí en ese entonces las idolatrías, acuérdense que Pablo va en el libro de Hechos y va por Grecia y les dice, oigan, pues veo que de todos tienen imágenes de dioses. Y aquí hay una placa que dice al Dios no conocido y de ese no tienen imagen. Bueno, de ese Dios no conocido yo les vengo a hablar. Entonces Pablo lo que está diciendo es que los griegos tenían demasiados dioses por todas partes, ¿no? Hay que recordar que toda esa cultura, tanto los romanos como los griegos, era una cultura donde tiene un trasfondo la religión muy, digámoslo, muy sexualista, muy sexual, es decir, todos los ritos paganos tienen que ver con sexos, con orgías, con fornicación, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sacar a las personas de esa religión a venir a una religión monoteísta y después a una religión santificadora que Dios nos dice que somos templo del Espíritu Santo y que nuestro cuerpo no es para fornicación, ni para adulterar, ni para nada de eso. Entonces sí hay un constante, perdón, ay, se me olvidó la palabra, bueno, eso, contraste, perdón, contraste muy, muy, muy diferenciado, muy marcado. Entonces, para los tesalonicenses, pues no era fácil. Segundo, hay que recordar que en Hechos capítulo 17, Pablo va a Tesalónica y está algunas semanas ahí con ellos y hay que recordar que Pablo tuvo que salir corriendo de ahí. Es más, los discípulos lo sacaron a escondidas porque lo querían apedrear, los mismos judíos que vivían ahí y también los mismos de Tesalónica. ¿Ok? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que esas mismas personas que querían apedrear a Pablo y que querían golpearlo por predicarles acerca de Jesucristo y que tienen que dejar la idolatría y que tienen que dejar todas esas perversidades sexuales y convertirse al Dios verdadero, entonces esos mismos, bueno, ellos mismos también persiguieron a la iglesia tesalónica, es decir, los miembros de la iglesia tesalónica estaban pasando persecución. Y si tú lees la Biblia, Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, te vas a dar cuenta de una cosa muy padre, que Pablo en las dos cartas les dice, les doy gracias a Dios por el amor, la fe y la esperanza que tienen ustedes como iglesia. A ninguna otra iglesia, Pablo les da esos tres atributos de que son una iglesia que camina en amor, fe y esperanza. De hecho, Tesalonicenses es una iglesia marcado por los teólogos como una iglesia, digámoslo, muy bien estructurada y una iglesia en la cual se sometían a Dios, a diferencia de los de Corintios, que era una iglesia un poco carnal, a pesar de tener tantos dones espirituales y mover del Espíritu Santo, pues bueno, eran muy carnales, ¿no? A diferencia también de otros más, ¿ok? Bueno, ahí en 2 de Tesalonicenses vamos a empezar el capítulo 2. Este capítulo 2, ¿no creen que Pablo se le ocurrió hablar, ahorita lo que vamos a hablar,
de la segunda venida de Cristo y la manifestación del hombre del pecado. Antes de hablar de la manifestación del hombre del pecado y de la segunda venida de Cristo, quiero dejar muy claro, muy en claro los conceptos, ¿ok? ¿A qué nos referimos con la segunda venida de Cristo? Muchos predicadores piensan que la segunda venida de Cristo es el rapto y no, no es el rapto. El rapto es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra cosa. La segunda venida de Cristo es conocida también como el día del Señor, porque es donde el Señor va a venir y va a marcar juicio y va a, digámoslo, a poner al hombre de pecado y al falso profeta y a la bestia, lo van a encerrar en el lago de fuego. ¿Ok? Bueno, los va a tirar al lago de fuego. ¿Ok? Entonces, hay que recordar que el rapto es una cosa y la segunda venida de Cristo o el día del Señor es otra cosa, para que no vayan a malinterpretar las cosas. De hecho, la mayoría de los cristianos no saben mucho las diferencias y al no conocer mucho las diferencias o no tenerlas muy marcadas, piensan que estamos hablando de la segunda venida de Cristo como el rapto de la iglesia y no es así. Te voy a escribir rápidamente los sucesos de los últimos tiempos, ¿ok? Primero, bueno, está la tribulación, ¿ok? Que son los periodos, más bien los 3 años y medio de abundancia y luego los 3 años y medio de tribulación. En ese lapso, que son 7 años, muchos teólogos piensan que la iglesia se va a ir antes de la tribulación. Otros piensan que durante y otros piensan que después de la tribulación. Yo por lo que a mí me enseña la Biblia, por lo que creo la palabra de Dios, yo soy pre-tribulación, que significa pre, antes, es decir, antes de que empiece la tribulación, viene Cristo, nos toma y nos lleva a la iglesia. Ese es el rapto, ¿ok? Pero si tú crees que es durante o después, no pasa nada. Yo les digo a las personas que eso no debe cambiar tu postura, no debe cambiar, no eres salvo, no, no dejas de ser salvo por eso. Al contrario, si tú crees la pre, durante o la post rapto de la iglesia, nosotros, Dios nos manda a estar con la lámpara llena de aceite, es decir, estar sobrios y vigilando, independiente si sea pre, durante o post. Esa es nuestra obligación, ¿ok? Bueno, inmediatamente después de la tribulación, de los últimos 3 años, o sea, los 3 años de prosperidad y los 3 años de tribulación, viene la bestia, el falso profeta, y son echados al lado de fuego, ¿ok? Ahí cuando la bestia y el falso profeta son echados al lado de fuego, ahí es la segunda venida de Cristo. Porque ¿quién es el que los echa? Bueno, en Apocalipsis capítulo 19, ustedes se pueden dar cuenta que la Biblia nos enseña que Jesucristo viene con sus santos, no santos ángeles. La Biblia se distingue en Apocalipsis cuando marca sus santos ángeles y su ejército de santos. ¿Ok? Bueno, ¿qué significa su ejército de santos? Pues significa todos los ángeles y significa todos los santos que morimos en Cristo Jesús. ¿Ok? Esa es la segunda venida de Cristo. Es decir, primero es el rapto, la tribulación, después es la venida de Cristo y luego el falso profeta y la bestia son echados al lado de fuego. Después Satanás es enviado al fondo del abismo, ahí está por 1000 años, y luego viene el reinado del milenio de Cristo aquí en la tierra, a través de nosotros vamos a reinar aquí 1000 años en la tierra. Después de eso, Satanás es suelto. Después de que Satanás es suelto, el Señor viene y lo encarcela y lo echa al lago de fuego, donde es la última muerte. Hay que recordar que el lago de fuego es donde es la última muerte, es decir, no hay más. Ahí es donde están todos, o el infierno que la gente normalmente le llama, van a ser echados en el infierno, es el lago de fuego, ¿ok? Después que Satanás es echado al lago de fuego, después viene el juicio del trono blanco, que el juicio del trono blanco no es para los creyentes, el juicio del trono blanco es para los que murieron sin Cristo, donde van a ser juzgados. Y también en ese momento está el tribunal de Cristo, que los que estamos en Cristo vamos a rendirle cuentas a Jesús de nuestras acciones, de lo que Él nos dijo que hiciéramos aquí en la tierra, ¿ok? Y por último, la Nueva Jerusalén desciende y nos vamos a vivir todos a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es un nuevo mundo donde no hay maldad, donde no hay pecado,
donde no hay cosas, digámoslo, enfermedades, no hay todo eso que provoca el pecado, las tentaciones y demás, ¿ok? Bueno, entendiendo un poquito, poniéndote un poquito el contexto de lo que significan estos eventos, ¿por qué lo mencionamos? Porque el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses habla acerca de esto. Pero ¿por qué Pablo habla acerca de este tema? Bueno, porque en la primera carta de Tesalonicenses, Pablo les habla un poquito acerca de la segunda venida de Cristo y como nosotros asumimos que si Pablo mandó una otra carta que según de Tesalonicenses se la envía a la iglesia de Tesalonicenses, se las envía. ¿Por qué les envía esta carta y les habla de esto? Porque los de Tesalónica empezaron a creer que ya se habían perdido el rapto y que estaban en la ira de Dios, en el tiempo de la ira de Dios, de la tribulación. Entonces Pablo les manda una carta y le dice, no, señores, no se equivoquen, todavía no ha venido el hombre de pecado. Es decir, todavía no están en la tribulación, porque si estuvieran en la tribulación tendría que venir primero el hombre de pecado y todavía eso no ha pasado. Entonces, por eso Pablo escribe este capítulo 2 para decirles a los de Tesalónica que los tiempos y para decirle un poquito que antes de que venga la segunda venida de Cristo, tiene que manifestarse el hombre pecado. Y Pablo le dice, así es que no se preocupen, no se han perdido el rapto, ustedes tranquilos, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a empezar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de poderla comprender un poquito y de poder nosotros estar aquí esta noche para poder conocerte más. Te pido que nos hables claramente lo que tú quieras hablar y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, porque sin Él no podemos tener revelación, pero con Él tu palabra dice que Él es nuestro Maestro. Así es que Espíritu Santo, este es tu lugar, tu estudio. Háblanos, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Voy a hacer una pausa aquí. Fíjense lo que dice. Pablo está hablando con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la venida del Señor Jesucristo? Te lo acabo de explicar hace ratito. No es el rapto de la iglesia, es cuando Jesucristo va a venir con sus santos ángeles. Vamos, si quieres, rapidísimo ahí, Apocalipsis, perdón, con santos ángeles y con su santo ejército más bien, porque nos incluye a nosotros. Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer el capítulo 19, versículo 14. Dice, y los ejércitos celestiales, o sea, ¿quiénes son los ejércitos celestiales? Somos tú, yo, todos los que estamos en Cristo y los ángeles, ¿ok? Esos son los ejércitos celestiales. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballo, blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, el Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú ya puedes leer todo lo que resta del capítulo 19 y te das cuenta que Jesucristo viene, que es la segunda venida, con todo su ejército celestial, que somos nosotros sus santos, y los ángeles también, ¿ok? Entonces, eso es lo que está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 1, ¿ok? Con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, quiero que entiendas que está hablando de dos eventos. Primero está hablando de la segunda venida de Jesucristo y segundo está hablando de nuestra reunión con Él. ¿Cuál es nuestra reunión con Él? Ok. La reunión con Él es el rapto. Vayan rapidísimo ahí a 1 Tesalonicenses 4:16, que está a la izquierda tantito de su Biblia, ¿ok? Vamos a leer 4:16. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ok. Voy a vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Voy a volverlo a leer.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿te estás dando cuenta de esos dos eventos que ya te acabo de explicar? La venida de Cristo y nuestra reunión con Él. No están en orden cronológico, porque si estuvieran en orden cronológico, hubiera sido primero nuestra reunión con Él, que es el rapto, y después la segunda venida. Es decir, el rapto es primero y la segunda venida, pues es tiempo después, ¿ok? Entonces, Pablo no está hablando en un orden cronológico. Pablo está hablando en un tiempo que está diferenciando dos eventos. Acuérdense que los tesalónicas estaban preocupados. Esta segunda carta se escribió porque estaban ellos preocupados porque pensaron que se habían perdido el rapto. Y Pablo les está diciendo, no, no se han perdido el rapto, son dos eventos diferentes. Una cosa es la venida del Señor y una cosa es el rapto. Dijo Pablo, ustedes no lo están entendiendo y por eso les escribo esta carta para que lo entiendan. Si una persona quiere ahondar un poquito más en el tema del rapto y la segunda venida de Cristo, sobre todo la segunda venida de Cristo, puede ver el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Le encargo estudiarlos todo, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, para que lo puedan entender en contexto, ¿ok? Versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vamos a hablar qué quiere decir aquí Pablo. Primero, Pablo dice que no os dejéis mover fácilmente. Esta palabra en griego, o este verbo que se utiliza en griego, se utilizaba para señalar como un barco a la deriva. Es decir, Pablo lo que está diciendo aquí es, no estén como un barco en la deriva, donde no tiene un ancla y donde no tiene amarras para sujetarse el barco y el barco no puede estar fijo. Es decir, el barco en la deriva se lo va a llevar el viento a donde ellos quieren, ¿ok? Entonces Pablo lo que le está diciendo aquí, les dice, ustedes se están angustiando de más, ustedes se están preocupando de más, su mente está volando de más y al estar volando su mente de más, ustedes ya están pensando en otras cosas. Por eso Pablo le dice, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Dónde? Cabeza, pensar en la mente. Ahí es donde ocurre la batalla de la fe, en la mente. ¿Por qué ocurre la batalla de la fe ahí? Porque es donde nosotros recibimos una promesa de Dios y en esa promesa es donde la estoy pensando y el diablo viene y me ataca ahí en la mente, ¿ok? Para que yo no la crea, dice la Biblia, ¿ok? Pero bueno, si nosotros la creemos, hemos peleado la batalla de la fe. Entonces, por eso Pablo le está diciendo ahí, no sean como un barco a la deriva que se pierde por no estar bien anclados en lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que está diciendo Pablo. No sean como un barco que se pierde por cualquier ola de movimiento y que se van alejados de la verdad, sino pongan anclas firmes en su modo de pensar. Y por eso les escribo esto, para que sepan ese modo de pensar y para que sepan acerca del día del Señor. No, no ha venido, pero está cerca. Eso es lo que está diciendo ahí Pablo. Es decir, no se lo han perdido, pero ya está muy cerca el día del Señor. ¿Ok? Y lo dice el apóstol Pablo, que no os dejéis mover fácilmente, el versículo otra vez, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. ¿Qué significa espíritu? Ahí en otra versión lo van a encontrar, en alguna versión que traen ustedes, lo pueden encontrar como profecía, que aquí nosotros lo vemos como espíritu con E minúscula, no con E mayúscula. ¿Qué significa la diferencia entre E mayúscula y E minúscula? E mayúscula está hablando del Espíritu Santo, pero aquí no está hablando del Espíritu Santo porque es E minúscula. Entonces la profecía viene a nuestro espíritu del hombre por medio del Espíritu Santo. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es ni por profecía, pero fíjense, no os conturbéis ni por espíritu, o sea, profecía, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra. ¿Qué significa esto? Bueno, Pablo está diciendo, lo que está diciendo Pablo entre líneas y lo que pasaba también es que había enemigos de la fe y esos enemigos de la fe querían desbaratar la unión y la fe y la confianza que estos tesalonicenses tenían y querían crear confusión y caos, que eso es lo que estaba pasando. Por eso la parte principio del versículo 2, Pablo les dice que no sean como barcos a la deriva, sino que se anclen, que se pongan anclas en la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que alguien estaba mandando cartas como si fueran a nombre de Pablo o a nombre de otras personas,
también influyentes en el caminar cristiano de esa época, y decían que el día del Señor ya había pasado y que se lo habían perdido, etcétera, etcétera. Y también por profecía, porque llegaban supuestamente profetas y decían, ya se perdieron el día del Señor, ya no hay nada que hacer, ¿ok? Y luego también dice ahí, y por palabra, ¿qué significa eso? Que había charlatanes que estaban predicando y que estaban diciendo que ya se perdieron el día del Señor. ¿Te suena algo eso parecido como las últimas personas que han salido por ahí en internet? Yo no sé qué pasó en el mes de agosto de este año, pero en el mes de agosto, por ahí julio y agosto, salieron muchas personas charlatanes diciendo, ya se va a acabar el mundo, ya va a venir Jesucristo, y me dio una fecha que es tanto y tal día, y eran para septiembre, supuestamente esa fecha es agosto, septiembre, y no pasó nada, ¿ok? Bueno, hay mucho charlatán, tengamos cuidado, lo que ellos quieren es perturbar nuestra mente, lo que ellos quieren es que estemos como un barco sin una ancla y que estemos muy movidos. Y eso no es de Dios. Recuerda, el que te quiere desestabilizar es Satanás. El que quiere que pierdas tu fe es Satanás, no Dios. Entonces, Dios está en el negocio de construir. Pero ¿cómo va a construir tu fe si no lees? La Biblia dice que la fe viene por el leer la palabra de Dios. Es decir, yo tengo que leer la palabra de Dios para tener fe. ¿Ok? Eso es una cosa. También la palabra de Dios dice que si nosotros estudiamos la palabra de Dios, no la leemos, la estudiamos, vamos a tener conocimiento del Dios Santo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer la Biblia. Si yo no, pastor, es que yo no conozco mucho el tema de la segunda venida de Cristo. ¿Qué te dije que tienes que hacer? No la leas, estúdiala. Leerla es para que nosotros podamos conocer más de Cristo, tener esa comunión, pero estudiarla es hablar acerca de los temas que Dios habla en su Biblia. Eso requiere un poquito de más trabajo. ¿Por qué? Porque no es fácil hilar todos los puntos en la Biblia, pero entre yo más leo y más la estudio, más puedo ir hilando esos puntos. Si usted puede ver mi Biblia, usted va a ver que tengo muchas anotaciones en mi Biblia con versículos de referencia que marco para allá y para otros lados. Si usted ve mis libretas que tengo, yo creo que ya llevo como unas 10 libretas donde siempre estoy anotando versículos, poniendo esto, aquel, otro, para hacer esos puntos de contacto y todo ese tipo de referencias. Entonces, usted está estudiando un tema. Es decir, usted tiene que aprender. No es responsabilidad del maestro o del pastor de una iglesia, digámoslo, es responsabilidad del pastor y el maestro enseñarla, ¿ok? Pero eso no le quita a usted la responsabilidad de estudiar los temas, ¿ok? No le estoy diciendo que se vuelva un experto en el tema, le estoy diciendo que es su responsabilidad como creyente usted conocer esos temas, ¿ok? Bueno, después dice ahí, versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo en este versículo 3? Está diciendo bien sencillo. Está diciendo, nadie te engañe. O sea, hay personas que quieren engañarte. Para que alguien te quiera, para que alguien te quiera engañar es porque hay un propósito atrás, ¿ok? Entonces, ¿cuál es ese propósito? Satanás que quiere que pierdas la fe. En este contexto, había judíos que querían desmotivar a los creyentes porque querían desarmar el movimiento cristiano en Tesalónica, ¿ok? Y entonces, Pablo les está diciendo ahí que nadie os engañe. Bueno, en el mes de agosto que te dije que pasaron muchas de ese tipo de cosas, yo creo que si tuve unos 10 mensajes de personas cristianas que me mandaron mensaje y pastor, le mando este video que me mandaron, le mando este link en TikTok y en redes sociales que me mandaron acerca de que Cristo ya vino o que Cristo va a venir y que va a ser el fin del mundo. Y yo me quedo, madre mía, si fueran cristianos recién nacidos o que tuvieran 1, 2, 3 años, pues no pasa nada. Pero de esos 10 que me mandaron mensaje, 8 o 9 son cristianos que tienen más de 10 años en el camino del Señor. ¿Cómo te puedes
comer esas tonterías. ¿Sabes cómo? Porque no lees la Biblia. Un cristiano que no lee la Biblia, y no te estoy hablando de leer la Biblia para decir unas promesas o porque estoy pasando por un problema, déjame la leo, o porque quiero sentirme bien, déjame la leo. No. La obligación del cristiano es leer la Biblia para tener comunión con Dios, pero es estudiarla para que se vuelva maestro de la palabra de Dios. No te estoy diciendo que seas un maestro, como en mi caso que soy maestro. Me refiero a que domines la palabra de Dios, a que domines los temas que hay y puedas tener conocimiento para que nadie te engañe. ¿Ok? Bueno, entonces dice, nadie os engañe en ninguna manera. Si tú eres una persona que tiene poco tiempo en el camino del Señor, claro que eres un bebé y no pasa nada, pero si tú vas avanzando y tienes ya 5 o 6 años en el camino del Señor o 10 y no aprendes estos temas, tienes tú un problema de disciplina para meterte a estudiar la palabra de Dios. Déjame decirte, no hay madurez cristiana sin conocimiento de la palabra de Dios. Versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está diciendo bien fácil el apóstol Pablo, ustedes no se han perdido el rapto. ¿Cómo piensan que se perdieron el rapto si ustedes piensan que ya están en la tribulación? ¿Y cómo pueden pensar que están en la tribulación si no ha venido el hijo de pecado? Y por eso, en otras palabras, el apóstol Pablo lo que les está diciendo es, lean el libro de Daniel, porque en este entonces, cuando él escribió la carta de Tesalónica, todavía no estaba el Apocalipsis. Entonces, Pablo les está diciendo de otra manera, lean el libro de Daniel y se dan cuenta, se pueden dar cuenta que tiene que primero estar el hijo de pecado, el hijo de maldad, que se va a sentar en el trono y va a decir que él es Dios, ¿ok? Eso es lo que dice ahí, ¿ok? Bueno, entonces dice el apóstol padre Pablo, tranquilos tesalonicenses, ustedes no se han perdido el rapto porque no están en la tribulación, más bien estén tranquilos, no están en la tribulación. ¿Y por qué no están en la tribulación? Porque todavía no ha aparecido el hijo de pecado, entonces no se han perdido el rapto. Versículo 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí esto lo habla también el profeta Daniel y lo habla también el libro de Apocalipsis. Este anticristo se hace pasar por Dios y es un anticristo que va a juntar todas las religiones en una y va a obligar a toda la humanidad a que lo adore a él, como nos dice Apocalipsis, ¿ok? Para que él se siente en el templo de Dios, no está hablando en sentido figurado, ni estaba hablando como que si fuera el templo de Dios y él sentarse arriba, no. Está hablando que el templo de Israel va a ser construido otra vez, ¿ok? El tercer templo va a ser construido, ¿ok? Lo van a construir, pero para construirlo lo tienen que construir los judíos y los judíos tienen que hacerlo para volver a hacer sus sacrificios judíos, no el sacrificio del anticristo. Pero ¿qué va a pasar? Va a salir una figura que es el anticristo, se va a unir con los judíos, con las otras religiones, van a estar en común acuerdo y una vez que esta persona tenga mucho poder, va a sacar a los judíos del templo y va a poner su trono ahí en el templo y ahí es donde él va a decir yo soy Dios y lo tienen que adorar como Dios, la bestia les va a decir, etcétera, 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 ¿ok? Bueno, eso es lo que está hablando esta parte. Hay que entender también que muchas personas dicen, pastor, ¿y qué tal si Jesucristo ya viene la próxima semana? Jesucristo todavía no viene la próxima semana ni puede venir. ¿Por qué? Porque no se han cumplido muchas profecías y muchas cosas que la Biblia dijo, Jesucristo me dijo, aprended de la higuera, ¿verdad? Cuando ya la higuera está madura, está a punto de dar frutos porque el verano ya viene. Bueno, nosotros todavía no hemos visto muchas cosas que faltan por cumplirse que se pueden acelerar en un periodo de tiempo mínimo, sí, pero todavía no. O sea, todavía faltan algunas cosas por cumplirse. Entonces, usted tenga tranquilo, esté tranquila, no se ha perdido el rapto, no está en la tribulación tampoco. Ya pronto viene Jesucristo, sí, ya pronto viene, mantenga su lámpara con aceite, ¿ok? Versículo 5. No os acordáis, déjame agarrarme bastantito aquí. No os acordáis
versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Quiero que entiendas que ahorita el anticristo no se puede detener. ¿Por qué no se puede, pero no se puede manifestar? ¿Por qué no se puede manifestar? Porque dice que hay alguien que lo detiene. Fíjate, vamos a leer otra vez. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Bueno, aquí está hablando que algo lo detiene, ¿ok? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado en medio. Bueno, te das cuenta que no es una cosa. En el versículo 6 dice, ¿sabes lo que lo detiene? Como que hay algo que lo está deteniendo. ¿Quién lo está deteniendo? En el versículo 7 nos da la clave al final, que dice, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Está hablando de una persona. ¿Quién es esa persona? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo detiene la venida del anticristo. ¿Por qué detiene la venida del anticristo? Porque mientras la iglesia de Cristo esté aquí en la tierra, el Espíritu Santo está aquí en la tierra. ¿Me estás comprendiendo? Por eso yo le enseño a la gente que el rapto de la iglesia es antes de la tribulación, porque la tribulación ya no está el Espíritu Santo porque se va a manifestar el hombre pecado. Ahora, que no vaya a estar el Espíritu Santo ya en la tierra, bueno, que el Espíritu Santo lo deje pasar, no significa que el Espíritu Santo ya no vaya a estar completamente aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que muchos, al ver que no se fueron en el rapto, se van a arrepentir. Y esas personas que no se fueron en el rapto y se arrepienten en la tribulación, ellos van a ser la iglesia. ¿Sí me explico? ¿Cuál va a ser la iglesia? Aquellos que se quedaron en la tribulación, se arrepintieron de su caminar y le confesaron a Cristo, ¿ok? Verdaderamente. Muchos cristianos, la Biblia dice que que había 10 vírgenes, ¿verdad? Cinco se fueron con el novio y 5 no. ¿Cuánto habla? El 50%. Estará uno moliendo caña y el otro será dejado, el otro será llevado. ¿Qué quiere decir eso? Que el 50% de la iglesia se va a quedar. Pastor, pero ¿cómo sabe que el 50? Eso es lo que yo creo, porque la Biblia sí lo dice. Estaban 10 vírgenes, 5 se fueron, 5 no. Estaba uno moliendo y el otro no, uno en la cama, el otro no. Siempre habrá el 50%. Satanás es hábil para engañar a los miembros de la iglesia. Así es que ten cuidado, mantén tu lámpara con aceite, vive una vida apartada para Dios, ten comunión con el Espíritu Santo, lee la Biblia, ora y obedece a Dios en tu corazón y apártate a vivir la vida que Dios demanda. Amén. Bueno, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Te das cuenta que el misterio de la iniquidad ya está en acción? Es decir, Satanás está ya obrando desde los tiempos de Pablo, decía, el misterio de la iniquidad. Esta palabra misterio, ¿te acuerdas que también nos habla acerca de los misterios de Dios y que nos habla también acerca del misterio que fue revelado en Cristo? Bueno, acuérdate que Satanás siempre quiere copiar a Dios. Entonces, Satanás también tiene un misterio. Satanás también tiene una trilogía. Acuérdate que es la bestia, el falso profeta y Satanás, ¿ok? Entonces, Satanás siempre trata de imitar a Dios. Por eso viene la venida del anticristo como la primera venida de Cristo. ¿Me explico? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Dice ahí, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Eh, Fíjate lo que dice rapidísimo Juan, creo que es Juan 2:18. Déjame ver si es primera Juan 2:18. Fíjate lo que dice primera Juan 2:18. Dice, hijos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, ¿ok? Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Ok? ¿Qué nos está hablando la Biblia? Que ese misterio de iniquidad está en acción y se ha manifestado en muchos anticristos. Por ejemplo, un anticristo fue el espíritu del anticristo estuvo manifestado en Adolfo Hitler. ¿Cómo es posible que agarrara tanto odio a los judíos y todo lo que fuera en contra de Dios? ¿Sí me explico? Ahora, fíjate lo que dice ahí. El anticristo es aquel
que se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es adoración de culto. ¿Ok? Entonces, ese es el anticristo. Tiene un espíritu anticristo. ¿Me estás entendiendo? Bueno, a lo largo de todos los años ha habido muchos anticristos, pero este hombre de pecado, este hombre que la Biblia habla, es el último anticristo que va a haber en la tierra. Es decir, todos los anticristos que ha habido aquí en la tierra son anticristos como los profetas del Antiguo Testamento para Dios. Bueno, Satanás también tiene sus profetas, esos anticristos, ¿ok? Bueno, y este anticristo que va a venir es como cuando vino Jesús en su primera venida, el Mesías. Bueno, este es el anticristo. ¿Me estás entendiendo? Satanás siempre quiere imitar los planes de Dios. Por eso aquí la Biblia nos dice que estemos abusados, que estemos sobrios, que estemos velando y que estemos en las cosas de Dios. Yo no entiendo cómo hay tanto cristiano más enfocado en la vida que estar aprendiendo más de Dios y conociendo más acerca de todos estos temas. Déjame decirte que si tú eres un cristiano que está más involucrado en la vida, te están distrayendo. Tienes que aprender a conocer más de Dios. Tienes que aprender a conocer lo que la Biblia dice. Pastor, pero yo tengo poco tiempo, pues cuando más, porque el tiempo se está cortando. ¿Me explico? Bueno, versículo 7 otra vez, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Bueno, ya te expliqué esa parte, ¿ah? Solo que hay en el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Ya te expliqué esa parte. El Espíritu Santo es el que lo detiene. Y el Espíritu Santo va a ser quitado en medio. No va a ser quitado, la tierra va a ser quitado en medio para darle paso al anticristo. ¿Pero por qué va a ser quitado en medio? Porque mientras esté su iglesia activa aquí en la tierra, el cuerpo de Cristo Jesús, no puede. Pero una vez que el Espíritu Santo venga el rapto, se viene el rapto antes de la tribulación, entonces el Espíritu Santo abre y da paso para que venga el anticristo. ¿Ok? Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, fíjate, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque nos ha prometido su victoria, nos ha prometido que el Señor, sin hacer ningún esfuerzo, fíjate, todo el poder de Satanás. Fíjate, todo el poder de Satanás no es más fuerte que lo más débil de Dios. Dice el Señor que con solamente con su boca, con abrir la boca, con su resplandor, Satanás es finished. ¿Te das cuenta? Dios no tiene que hacer absolutamente nada. Él es todopoderoso, todopoderoso. No crean que va a venir a pelear con espada y así. No, no va a pasar eso. La Biblia dice que tan pronto viene el Señor, así, con sus santos ángeles y con nosotros, con Él, entonces ahí es donde es la segunda venida de Cristo y con su resplandor y con su palabra lo hace polvo, lo hace añicos. ¿Te das cuenta qué tan poderoso es nuestro Dios? Yo no sé cómo hay gente que le adora a la Santa Muerte, a Satanás y todo eso, cuando primero Satanás es limitado. Sí es poderoso y es muy poderoso, pero es limitado. Y Dios es mucho más poderoso. Lo más débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte de Satanás. Gloria a Dios. Segundo, Satanás está derrotado. Aquí dice que nuestro Señor lo derrotará. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús por esa victoria en Cristo Jesús. Yo me alegro. ¿Sabes por qué? Porque le hemos creído a un Dios que viene por nosotros y que nos redimió y nos compró y que derrotó a Satanás para nosotros ser libres. Gloria a Dios. Solamente por su amor somos libres y porque Él nos ama. Versículo 9 y su victoria dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué va a hacer? Imitar a Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra? Predicando el Evangelio y haciendo señales y milagros y prodigios, ¿cierto? Bueno, aquí dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Es decir, los milagros y señales que van a hacer es producto del poder de Satanás, ¿ok? Pero, ¿para qué sirven esos?
para engañar. Por eso dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, mentirosos. ¿Qué quiere decir esa palabra o para engañar? Quiere decir que está engañando a la gente para que la gente no crea en Dios y el que no creía en Dios siga no creyendo en Dios y el que quería creer en Dios ya no crea en Dios porque está viendo otras cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué crees que les va a pasar a aquellas personas que dicen, no, es que yo amo a Dios, pero nunca leen la Biblia, nunca van a la iglesia y nomás pasan por algún lugar y se persignan como católicos o aquellos cristianos que van a la iglesia cuando ellos quieren? ¿Qué crees que les va a pasar a esas personas? Van a ser engañados. Por eso dice la Biblia que hasta algunos que Dios los llamó van a ser engañados. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo importante de esto? El diablo va a hacer tantos milagros que la gente se los va a creer. Incluso muchos que se quedaron y no se fueron en el rapto van a ser engañados. ¿Y quiénes son los que se quedaron en el rapto? Aquellos que no leen su Biblia, aquellos que no practican la palabra de Dios, aquellos que van a la iglesia cuando quieren y viven como quieren y de vez en cuando hacen esto, aquello, aquellos que no tienen un compromiso real con Cristo. No. Déjenme decirles una gran verdad. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús, tú como cristiano, ¿por qué no te estás reuniendo en la iglesia? ¿Por qué no te estás comprometiendo en una iglesia? ¿Te das cuenta? Déjame decirte otra cosa. La Biblia nos enseña que debemos exhortarnos a no dejar de ir a la iglesia. Otra cosa, déjame te enseño. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de aprender a estar juntos como hermanos aprendiendo. Pero también es cierto que hay tanto charlatán que hay muchas iglesias donde hablan solamente eh, palabras motivadoras, donde te hablan acerca, te voy a enseñar cómo ser mejor padre, te voy a enseñar cómo ser mejor, a tener una empresa de éxito, te voy a enseñar a que sea rico por medio de la palabra de Dios. Te voy a enseñar, ¿sí me explico? Todo eso son tarugadas. Lo que primero nosotros tenemos que conocer es quién es Jesús, quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos y el propósito. Y la Biblia dice que todo lo más viene por añadidura. Sí, Dios nos quiere prósperos, pero no quiere la prosperidad antes de lo primero. ¿Qué es lo primero? Convertirte en un hijo de Dios, en un discípulo. Hoy la mayoría de las personas van a la iglesia y piensan que aceptaron a Cristo Jesús y no se quieren discipular. Y la Biblia dice que todo el que cree en Cristo Jesús tiene que discipularse, es decir, tiene que cargar su cruz, ¿ok? Negarse a sí mismo y seguirlo a Él. ¿Me estás entendiendo? Por eso hoy en día es bien difícil, porque las iglesias hoy en día no te enseñan nada de esto. Y como no te enseñan nada de esto, lo más probable es que puedas ser tú una de las personas que te puedas quedar cuando el rapto venga. Necesitas una iglesia bíblica donde se hable la palabra de Dios, donde se exalta a Jesucristo y donde se enseña a vivir una vida de obediencia y santidad. Y no solamente eso, el pastor te empuje a discipularte. Y no solamente eso, donde el pastor te empuje a que hagas con excelencia la razón de tu existencia, es decir, que tengas lámpara, aceite en tu lámpara y que cuando venga el maestro te diga, te di un talento, tres talentos, ¿qué hiciste? Y tú digas, lo pude multiplicar. Y él te diga, pasa el gozo de tu Señor. La mayoría de las iglesias no están enfocadas en eso. Así es que ten cuidado, ten cuidado, porque la mayoría de las iglesias han caído en ese engaño y te quieren engañar. Versículo 10, y con todo el engaño de iniquidad para los que se pierden, ¿te das cuenta? Y engañará a todos los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de Jesús y la verdad para ser salvo. ¿Te das cuenta que son dos condiciones? La Biblia dice que todo el que creyere en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que creyere en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, pastor, pero dice creer. No, una cosa es aceptar el amor que Dios nos ha dado y la verdad de ese amor. ¿Me estás comprendiendo la diferencia? Aceptar la verdad de ese amor, aceptar el amor
es recibir lo que Cristo hizo por nosotros. Pero aceptar la verdad significa caminar en ella. Pero pastor, ¿eso no dice la Biblia? Claro que lo dice. En los mismos versículos de Juan 3:16, abre tu Biblia en Juan 3:16, por favor. No más que la mayoría de la gente solamente lee Juan 3:16. Quiero que me acompañes a leer los demás versículos. Vamos a leer Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hasta aquí solamente habla de creer en el amor de Dios en Cristo Jesús, ¿ok? Pero fíjate lo que dice el versículo 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz o aborrece la palabra de Dios y no viene, o la verdad, y no viene a la luz, a la verdad, para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad, ay, ¿te estás dando cuenta cómo cambia de la luz a la verdad? Pensaste que el pastor te estaba engañando y te estaba diciendo, pastor, ¿por qué le cambia la luz a la verdad? Porque en el versículo 21 habla de la verdad. Y es lo mismo la luz, la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, yo soy la luz, dijo Jesucristo. ¿Me estás comprendiendo? Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, volviendo a Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10, ¿qué quiere decir eso? Que las personas no van a ser salvos solamente por decir, Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Ese es el primer paso, sino por creer la verdad que yo me tengo que apartar y vivir una vida santa para Dios. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Pastor, aquí dice que Dios les envía no, lo que Dios está diciendo ahí es que Dios permite que aquellas personas que no quieren creer y que no quieren obedecer o que quieren creer pero no quieren obedecer, Dios permite que sean engañados. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Dios permite? Porque Dios lo permite. Porque tú quisiste ser engañado. Pero no, yo no quise. Sí, porque no buscaste de Dios. No estás buscando de Dios. Estás siendo engañado. Versículo 12. A fin que sean condenados todos los que no creyeron. ¿A qué? A la verdad. Vuelvo a repetir, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Es decir, si tú eres una persona que va a la iglesia pero no vive la palabra de Dios, tú vas a ser condenado porque no creíste a la verdad. Si tú eres una persona que vive tu vida a tu manera, tú vas a ser condenado porque no creíste a la verdad. Si tú eres una persona que sigues guardando rencor y que sigues diezmando, ofrendando, y si sigues tú también yendo a la iglesia cuando tú quieres, y si estás todavía practicando el pecado y haciendo toda esta suma, entonces te vas a condenar. Pastor, me voy a condenar por no dar mis ofrendas y mi diezmo. No, yo no dije eso, no dije eso. Yo dije que aquella persona que no practica la verdad y que cae constantemente en pecado, deja de hacer todo lo demás de la verdad porque está en constante pecado. Eso es lo que estoy diciendo. Pastor, entonces me condeno por no ir a la iglesia. No, te condenas por no creer y por no practicar la verdad. Y el no practicar la verdad te hace no ir a la iglesia o te hace ir de vez en cuando. Y el no ir a la iglesia y el ir de vez en cuando te hace no ofrendar, no ayudar, etcétera, etcétera. ¿Me estás entendiendo? No te estás condenando por no dar el diezmo o la ofrenda o por no ir a la iglesia, sino por practicar una vida constante de pecado que te aleja de todas esas demás prácticas. ¿Ok? Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Uy, todos aquellos que les gusta lo injusto. Lo justo es lo que Dios llama bueno, lo injusto es lo que Dios llama malo. Te complaces en lo injusto. No, pastor, es que si yo veo una persona que está robando a otra persona, pues no, no me complazco con eso, yo soy justo. No está hablando de eso. Está hablando de lo que Dios llama justicia e injusto, lo que Dios llama pecado, bueno y malo, lo que Dios llama santidad y pecado. Eso está hablando. Lo que Dios llama justo es todo esto, lo que Dios llama injusto es esto. Entonces, sí,
No está hablando de que robaron a alguien y tú estás a favor de la persona que, o sea, sientes que fue una injusticia. No, no está hablando de eso. Está hablando de que a ti te encanta el pecado, de que a las personas que le encantan lo malo, el pecado, no van a ser salvos. Versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Siempre les he hablado aquí un tema. Esto no tiene nada que ver con tú eres escogido, tú no, tú sí, tú no. Toda la humanidad es escogida en Cristo Jesús para venir a Cristo Jesús. Pero ¿quiénes atienden ese llamado? Aquellos que decidieron obedecer a Dios. Y una vez que tú decides a Dios, tú estás dentro de los escogidos de Dios. Es decir, Dios no dice tú sí, tú no, tú no. Él escogió a toda la humanidad para venir a Cristo, pero no toda la humanidad quiere venir a Él. Y todos los que estamos en Cristo somos escogidos por Él. Después dice, mediante la santificación por el Espíritu, con E mayúscula, y en la verdad. No hay santificación sin tener una comunión con el Espíritu Santo y sin practicar la verdad de la palabra de Dios. Si tú no eres una persona que tiene una comunión con el Espíritu Santo para que cambie tu vida y no la estás cambiando, y si tú no eres una persona que lee la Biblia para practicar la Biblia, tú no eres salvo. Y si tú no eres salvo, déjame decírtelo, te vas a quedar en el día del rapto. Por más cristiano que tú te digas ser, por más que vayas a la iglesia, por más que vayas solamente a pedir perdón, Dios quiere un cambio verdadero en tu vida. Dios no quiere que te quedes en el rapto, ni Dios quiere que te pierdas, ni que seas engañado. Dios quiere que cambies tu vida completamente para Él y tengas una comunión con el Espíritu Santo y que leas la Biblia para que la practiques. Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes tesalonicenses que practican pero aunque están siendo santificados porque tienen comunión con el Espíritu Santo y practican la palabra de Dios, fíjate, versículo 14, a lo cual os llamo mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Le está diciendo, ustedes, iglesia tesalónica, que se santifican por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, van a ser partícipes de la gloria de Jesucristo. Hay que recordar que la gloria es de Dios. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es Dios. ¿Te das cuenta que hay muchas maneras que nos mencionan que Jesús es Dios? Bueno, versículo 15. Así que hermanos, estad firmes. ¿Qué significa estar firmes? Que nada te mueva de tu fe. No podemos permitir que lo que oímos, pensamos o sentimos nos mueva de lo que dice la palabra de Dios. Pero para eso hay que leerla. Segundo, y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Déjame decirte, si tú eres una persona que va a esas iglesias donde se la pasan gritando y yo manifiesto, yo esto, que el otro, y Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar y que esto y que el otro, digo, no estoy en contra de que Dios te bendiga y te prospere. Lo que estoy haciendo es un punto. Si tú vas a una iglesia donde te dan más una plática motivacional, si tú vas a una iglesia donde no tocan la Biblia, donde tocan pocos versículos de la Biblia y donde todo es plática del pastor sin principios bíblicos, déjame decirte que tú no tienes doctrina. ¿Y qué dice? Así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina. Entonces, ¿qué vas a retener si no te están enseñando doctrina? Y si no te enseñan doctrina, entonces, ¿qué vas a retener? ¿Te vas a ser como un barco que se lo lleva para allá y para acá? Por eso no entiendes la segunda venida de Cristo, la diferencia del rapto. Por eso no entiendes, porque no hay quien en tu iglesia te enseñe y te diga eso, porque todo es prosperidad, todo es Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, y esto, aquello, lo otro. Señores, la iglesia está hecha para aprender. La iglesia está hecha para edificarnos. La iglesia está hecha para adorar a Dios. ¿Me estás entendiendo? Ve a una iglesia donde el pastor y los líderes se preocupan por ti y te enseñan doctrina, te enseñan temas de la palabra de Dios.
donde tú ves versículo por versículo, donde tú ves y el pastor se esfuerza por estudiar la palabra para traerte a ti los principios bíblicos, para enseñártelos de una manera fácil. Si tú no tienes esa iglesia, pídele a Dios que te mueva una iglesia donde lo haya. Es importante para que no seas engañado. Versículo 15. Así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo, hermanos, ustedes tesalonicenses no se han perdido el rapto. ¿Por qué no se han perdido el rapto? Porque todavía no ha venido la tribulación y tampoco está el hijo de pecado, así es que no se preocupen, ¿ok? No se han perdido el rapto, no están en la tribulación. Al contrario, ustedes tienen que seguir santificándose, creciendo en la santificación por medio de la comunión del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. Pero también oro para que Dios conforte sus corazones en estos tiempos de esperanza. Yo también oro por ti, para que Dios conforte tu corazón ahorita y te dé la fortaleza interior para que sigas adelante esperando ese rapto de Cristo Jesús, para que seas una virgen con aceite en la lámpara y no seas engañado. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te prospere en el nombre de Jesús. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por la oportunidad de este estudio, por la oportunidad que nos das de tenerlo y hacerlo. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes ponerle, acabar, ahora, no?